¿Por qué decimos ojalá en español? Una de mis palabras favoritas en español es ojalá. O como probablemente diríamos en Andalucía, ojalá, ojalá. Esa palabra que usamos para pedir deseos. Ojalá que estés teniendo un buen día, por ejemplo. Pero ojalá no es una de mis palabras favoritas simplemente porque la considere bonita o tenga mucha sonoridad, sino porque si miramos de cerca esta palabra, nos llevará en un viaje al pasado de la historia de España y de la lengua española, un tiempo medieval donde el español todavía ni siquiera existía. Hoy te voy a hablar de una de las palabras más fascinantes del español, estudiante. Ojalá. O debería decir, inshallah. Muy buenas, estudiantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida al nuevo episodio, el episodio número 111, del podcast Andalusian Spanish to Go, el único podcast centrado en el acento andaluz para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado. Como siempre te digo, antes de empezar, recuerda descargar la transcripción más glosario que preparo para cada uno de los episodios de este podcast para de esta forma aprender el doble. Y también, antes de empezar, quiero darte una noticia muy guay. Durante este mes de febrero, que es el mes en el que se celebra el Día de Andalucía, voy a estar compartiendo curiosidades sobre esta región y sobre el dialecto andaluz por mi canal de Telegram gratuito Vivir en Andaluz. Cada día vas a aprender una expresión, la pronunciación de una palabra, un dato cultural interesante, vídeos, etc. Es algo que he hecho en años anteriores que a los estudiantes les ha encantado. Así que te dejo el enlace para unirte a este canal de Telegram por aquí o también en las notas del episodio. Y ahora empezamos. Como te he dicho, estudiante, hoy vamos a hablar de una de las palabras más bonitas y más sonoras que tiene el español. Ojalá. Y además resulta que es una palabra con un origen extremadamente interesante. Sabéis que cualquier lengua, aunque proviene de otra, tiene elementos e influencia de muchas lenguas, ¿no? Pues lo mismo pasa con el español, lógicamente. El español, a pesar de ser una lengua latina, es decir, que proviene del latín, como pasa con el francés, el catalán o el rumano, también tiene elementos y palabras de otras lenguas. Lógicamente, la mayoría del vocabulario español proviene del latín, con palabras como mérito, que en latín era meritum, palabras del griego como theatro, que era theatron en griego antiguo, de lenguas modernas también, como del inglés, de donde viene panfleto, pamphlet, o del francés como boulevard, que viene de boulevard, o también del árabe, como resulta ser la palabra que vemos hoy. Ojalá. Pero es que además el árabe es una de las lenguas que más vocabulario ha aportado al español. Estas palabras que vienen del árabe se llaman arabismos. Y es que en español hay más de 4.000 palabras, 4.000 palabras que provienen del árabe clásico concretamente. Palabras científicas, de la agricultura, de la administración o incluso palabras muy cotidianas como por ejemplo aceite, sandía, zanahoria o naranja. Sí, todas esas palabras proceden del árabe. Pero vamos a volver a nuestro ojalá, porque ojalá, que en español es una sola palabra, en origen no lo es. Ojalá viene de una frase en árabe que ni me voy a atrever a pronunciar, la verdad. Voy a usar una grabación, así que aquí lo tenéis. Inshallah. Y esta frase significa quiera Dios, es decir, quiera Alá, quiera Dios, quiera Alá. Por eso esta expresión tiene mucho trasfondo cultural y religioso específicamente. Es decir, cuando las personas que hablan árabe dicen ojalá en árabe, están pidiendo algo, un deseo, a su Dios, a Alá. Y son conscientes de que es una expresión, una connotación religiosa. Es mucho más claro. Sin embargo, cuando nosotros los hispanos utilizamos ojalá, que lo utilizamos mucho, pues realmente ya hemos perdido, no tenemos presente esa connotación y ese trasfondo religioso para nada, o sea, realmente ni lo pensamos. Y curiosamente, la evolución de esta frase completa en árabe, en español ha dado solo una palabra, pero funciona exactamente igual. Estamos pidiendo un deseo. De hecho, vamos a poner un ejemplo. Imaginad que yo digo, quiera Dios que aprueben las oposiciones. Quiera Dios que aprueben las oposiciones. Las oposiciones son unos exámenes para ser funcionario público. Realmente, en esta frase, podríamos sustituir perfectamente
quiera Dios por ojalá y decir ojalá apruebe las oposiciones. Pero claro, quizás te estás preguntando, ¿y por qué el español tiene tantas palabras del árabe? Si realmente son lenguas muy alejadas, de familias lingüísticas muy diferentes y que no tienen mucho que ver a nivel cultural o religioso. Bueno, estudiante, si llevas tiempo estudiando español, especialmente el español de España, y si conoces un poquito el país, creo que ya has hecho la conexión. No solo tenemos cosas en común, sino que España y el mundo árabe tienen muchas cosas en común. Pero estudiante, antes de ir al meollo del asunto, el meollo del asunto, es decir, el contenido principal de lo que vamos a hablar, quiero decirte que estudiamos juntos temas tan interesantes como estos en mi curso Entiende el acento andaluz. Es un curso que, como ya sabes, creé para esos estudiantes que están viviendo ya en Andalucía o tienen planes de venir, comprarse una casa o trabajar aquí, pero que se dan cuenta que el español que encuentran aquí no es el de los libros de texto. No comprenden a sus vecinos y a la gente local y esto les impide interactuar con la gente e integrarse, conectar con su nuevo hogar aquí en Andalucía. En este curso te ayudaré a acostumbrarte a la forma de hablar de las diferentes partes de Andalucía para que mejores tu comprensión y además lo harás mientras descubres un montón de curiosidades sobre esta región. Este curso ha ayudado ya a más de 200 estudiantes y estoy muy contento de ello y espero que te ayude también a ti. Ojalá. Te dejo el enlace en las notas del episodio y también por aquí para que te puedas inscribir. Si hiciéramos un viaje en el tiempo hasta el siglo VIII después de Cristo, veríamos que lo que hoy llamamos España ni siquiera existía, estudiantes. Este trozo de tierra en el extremo oeste de Europa se llamaba, y se llama hoy geográficamente, la península Ibérica, que incluye a España, pero también a Portugal. Pues bien, en el año 711 después de Cristo, concretamente este año, la península ibérica empezó a recibir unos nuevos huéspedes que venían del otro lado del mar Mediterráneo, venían del norte de África. Y este año, el 711, es un año que todos los españoles, desde que somos pequeños, estudiamos en la escuela porque marca el principio de la llegada de los árabes a España, que fueron ocupando progresivamente pues prácticamente toda la península ibérica. De hecho, los árabes llegaron a ocupar parte hasta del norte de España, incluso Cataluña y el sur de Francia. Pero si has escuchado atentamente, he dicho que ocuparon prácticamente toda la península, porque hubo algunas zonas del norte de España que no fueron nunca ocupadas por los árabes. Concretamente fueron Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, es decir, toda esa franja del norte del país que mira al mar Cantábrico, que es ese mar que hay arriba de España. ¿Y sabéis qué? Que desafortunadamente durante muchísimos años se ha hablado de la llegada de los árabes como una ocupación, una invasión, algo terrible. Y bueno, no estoy diciendo que todo fuera color de rosa, pero la realidad es que la civilización árabe que llegó convivió con las personas que ya vivían en la península durante casi 8 siglos, estudiantes. Esos son 800 años. Y durante ese tiempo no todo puede ser guerra y conflicto. A pesar de que hubo conflictos, por supuesto, hubo también muchos momentos de paz y de convivencia. Fue probablemente la época de mayor riqueza y diversidad de la historia del país, al menos en la Edad Medieval. Sobre todo porque durante este periodo de convivencia, España, o como la llamaban los árabes en ese momento, Al-Ándalus, ¿te suena? Claro, de ahí viene Andalucía, de Al-Ándalus. Pues bien, Al-Ándalus floreció muchísimo. Se convirtió en una de las zonas más ricas, más educadas y más importantes culturalmente de toda Europa, de todo el continente. Durante esta época, especialmente en los siglos XI, XII, hubo grandes intelectuales, filósofos, matemáticos, astrónomos, médicos, comerciantes. Al-Ándalus, que repito, no me refiero a Andalucía, sino que me refiero a prácticamente toda la península ibérica, o al menos la parte que estaba ocupada por los árabes, era una región muy ilustrada, teniendo en cuenta que estos tiempos eran tiempos medievales. De hecho, te hablo más sobre esto en el episodio que dediqué a la ciudad de Córdoba, que fue durante mucho tiempo la capital de Al-Ándalus. Te voy a dejar el episodio por aquí para que te lo escuches después o también en las notas del episodio. Y por supuesto, durante todo este tiempo también convivieron la religión cristiana católica con la religión musulmana.
Y eso sí, las religiones estaban muy presentes en el día a día de la gente, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace también constantemente en el día a día en una ciudad? Pues fácil, comerciar, vender y comprar, ¿no? Es lo que todavía hoy en día pues tenemos que seguir haciendo, ¿no? Hacer transacciones. Y aquí es donde vamos a hablar un poquito de nuestro ojalá que hemos dejado aparcado. Parece ser que cuando se hacían las transacciones comerciales, cuando un comerciante vendía un producto y el comprador pues, lo compraba, el vendedor se despedía diciéndole ojalá te sirva este producto o ojalá venga pronto usted de nuevo, ojalá vuelva pronto. Es decir, este tipo de frases se empleaba cotidianamente porque la gente iba al mercado pues casi cada día. ¿Qué pasa? Que los árabes estuvieron conviviendo con la población de la península durante 8 siglos, como he dicho. Fueron casi 800 años pues unos con otros. Y eso por fuerza hace que las dos culturas pues se influyeran de alguna forma. Y por eso tiene sentido que ojalá se incorporara luego a la lengua española. Pero esta convivencia fue haciéndose cada vez más difícil y los reinos cristianos del norte de España fueron poco a poco volviendo a dominar en las zonas que habían estado en manos de los árabes todo ese tiempo. Del norte de la península fueron bajando hasta el sur, hasta lo que hoy es Andalucía. Hasta que en el año 1492, otro año importantísimo para la historia de España y que también lo estudiamos desde bien niño en la escuela, los reyes cristianos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que todo el mundo conoce como los reyes católicos, conquistaron el último reino que todavía dominaban los árabes. Tomaron la ciudad de Granada, mi ciudad favorita, por cierto. Durante estos 800 años, las lenguas de las diferentes culturas de la península pues, se mezclaron, se influenciaron. Es por eso que el idioma que hablaban los árabes que vivieron aquí era un árabe que fue derivando, fue cambiando poco a poco, hasta pasar a ser un dialecto del árabe. No era el árabe clásico, era el árabe andalusí, que no es exactamente igual que el otro. Y al mismo tiempo, este árabe andalusí influenció otra lengua que sería el mozárabe, Y esta palabra es importante, chicos, porque el mozárabe es simplemente la lengua que hablaban los cristianos que vivían en zonas dominadas por los árabes. Imaginad un cristiano que vivía en Sevilla o en Zaragoza y que vivía en una sociedad donde la mayoría era árabe. Esa lengua, que provenía del latín en origen, era esa raíz o lo que iba a ser después el español, pero que tenía muchos elementos árabes. A los cristianos que vivían en un territorio dominado por los musulmanes también se les llamaba mozárabes. E incluso esta palabra se aplica a un estilo artístico, el estilo de arte mozárabe, que es un arte que fusiona el bizantino, el visigodo y el musulmán. Así que, estudiantes, como ves, todos estos cambios culturales y lingüísticos influyeron a la lengua que hoy en día, en 2026, hablamos tú y yo, habla toda la hispanidad, la misma lengua que tú hoy estás estudiando. Y eso es todo, estudiante. Ojalá que este episodio te haya gustado, es decir, deseo que te haya gustado. Ojalá. Recuerda que este mes voy a estar compartiendo contigo cada día una curiosidad del andaluz o de Andalucía en mi canal de Telegram gratuito Vivir en Andaluz. Tienes el enlace en las notas del episodio. Y recuerda también apoyar mi trabajo dándole 5 estrellitas en la plataforma de podcast donde lo estés escuchando y también pulsando el botón de seguir, ¿vale? O también te puedes suscribir al canal de YouTube. Nos vemos o nos oímos en el próximo episodio. Chao, chao.